de la sabiduría, el entendimiento, ya se la hemos pedido, y que cada uno de nosotros podamos entender hoy que el Evangelio trae libertad a nuestra vida. Y vamos a tocar este tema que se llama el Evangelio de la libertad. ¿El Evangelio de qué? ¿Cuántos son libres acá? ¿Y alguna vez te has hecho la pregunta, ¿para qué te hizo libre Dios a través de Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué cree usted? El tema pasado va encabezado con este tema de hoy. Y en el tema pasado que predicaba el pastor, hay algo que nos llama la atención. En el capítulo 4, el último versículo de Gálatas, antes de leer los versículos de esta enseñanza. El capítulo 4 dice, en el versículo 31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Siéntese un momento, siéntese. Y quiero hacerle una pregunta de acuerdo a lo que aprendieron el domingo pasado. De acuerdo a la exposición de ese sermón, que es un sermón bastante hermoso, yo quiero preguntar, ¿ustedes son hijos de Agar o de Sara? ¿Y Sara quién representa? ¿Representa a quién? Ok, la libertad. ¿Y Agar representa a quién? La esclavitud, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos sido libres por esa obra maravillosa de Dios, ¿a través de quién? De Cristo Jesús. ¿Y para qué nos ha hecho libre el Señor? Bueno, para gozarnos en su libertad, no para hacer lo que nosotros queramos, sino lo que Dios ha estipulado en su voluntad. Amén. Mis hermanos, vamos a leer hoy en Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 6. Quiero invitarles, por favor. Y quiero recordar el título de este tema de hoy en esta mañana, el Evangelio de la libertad. ¿Alguien se acuerda la serie de estos temas? ¿Cómo se llama la serie que estamos estudiando? La serie. Cristo es suficiente. Así se llama la serie. Dígale a su vecino, Cristo es suficiente. Y si Cristo no es suficiente, nada más lo puede ser. Capítulo 5 del libro de Gálatas, versículo 1 al 6, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? Ok, de esclavitud. Versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. ¿La fe que obra por qué? Ok, antes de entrar en materia con este tema, mis hermanos, para introducir, quiero contarles una historia de alguien histórico, de un personaje histórico, y que esta frase la vamos a ir tomando a medida que vamos a desarrollar este tema. Quiero que usted tenga en su corazón y en su mente de que ya somos libres en Cristo y que no tenemos por qué mirar atrás, que ya no somos esclavos del pecado, sino que fuimos libres en Cristo Jesús. Amén. Quiero que usted se mentalice, porque yo sé que cada uno de ustedes tiene lucha. Todos nosotros, todos los días tenemos lucha con varias cosas, pero recuerde que en Cristo fuimos ¿qué? ¿O somos qué? Libres. Ok. Esta historia que les voy a contar es de un hombre llamado Julio César. ¿Quién era Julio César? Bueno, los que hemos estudiado, han estudiado en colegios, sabemos quién era él.
Y este hombre era un general, un político, un dictador romano que vivió entre el año 100 antes de Cristo y 44 antes de Cristo. Y esta es una figura bastante importante de la historia de la antigua Roma. Ahora, este hombre, en una de sus incursiones, con todo su ejército, con todas sus legiones, hizo algo importante, y que eso algo importante que lo llevó al triunfo a él, muchas personas más adelante, después de él, lo pusieron por obra. Porque esto que él hizo impactó tanto, mis hermanos, que fue como un legado para los demás. Dice el escrito, mi hermano, que cuando él llegó a Inglaterra en el año 54 antes de Cristo, para él poder asegurar el éxito de esa batalla que él iba a pelear, y para que sus legiones de soldados no volvieran atrás al mirar al ejército con que se iban a enfrentar, como ellos habían llegado vía marítima, ¿sabes qué hizo este hombre? Este hombre, luego que iban subiendo un peñasco, le dijo a todas las legiones que miraran hacia abajo, y cuando ellos miraron que los barcos o las naves donde ellos habían llegado estaban ardiendo en llamas. Esto produjo en ellos un impacto. Pero la enseñanza de Julio César hacia ellos era que ellos no tenían ningún motivo para retroceder atrás. El medio por el cual ellos habían llegado ya no estaba. Y si ellos querían correr hacia atrás, no podían. Sí o sí tenían que enfrentar a su enemigo. Tenían que tomar una decisión. Y por eso esta decisión de este hombre llevó a la victoria. Y por eso le dije al principio de que muchos tomaron o siguieron este legado y pusieron en práctica lo que él hizo. Hoy vamos a enfrentarnos a algo y vamos a entender algo tan hermoso, y es que, hermano, llegamos al punto donde el apóstol Pablo conecta lo que el pastor David predicó el domingo pasado con el tema de hoy. Y sigue este tema de que somos libres en Cristo Jesús. ¿Somos libres en quién? En Cristo Jesús. Que ya no somos esclavos. Si usted es creyente, hoy usted va a concientizarse de que Cristo lo hizo totalmente libre. De que esa libertad no consta de que usted ponga el 50% y el 50% fue en la cruz. No, la obra de principio a fin, ¿de quién es? De Dios. Y ese sacrificio en la cruz del Calvario hecho por Cristo, hermano, fue totalmente completo. No necesita nada más. Más adelante vamos a ser confrontados, porque muchas veces tenemos sentimientos encontrados y creemos que como hoy me sentí un poco triste o un poco melancólico, y a veces dudo de mi salvación, a veces dudamos quizás de que no estoy bien delante de Dios. Y cuando nosotros tomamos o sentimos o pensamos o hablamos estas cosas, es porque nos falta conocer acerca de la verdadera libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Entonces, mis hermanos, mire lo que Pablo nos enseña en esta mañana, y es que y a todo lo largo de esta carta, Pablo nos está enseñando algo. Al principio, al abrir, les dije que Pablo nos venía enseñando tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, la defensa del evangelio, la defensa de su posición. También el capítulo 3, Pablo nos enseña acerca de que nadie puede salvarse guardando la ley o añadiéndole a la obra de Cristo otras cosas. Y esta carta a los Gálatas es hermosa. ¿Sabe por qué? Porque nos aterriza. ¿Nos qué? Nos aterriza. Porque mire que muchas veces nosotros a la obra de Cristo, a la que fue perfecta, ¿cómo fue la obra de Cristo en la cruz? Perfecta. Jesús, estando en la cruz, dijo: Padre, consumado es. Todo está listo, todo está
completo. No hay que hacer más nada. No hay que añadirle nada. Y por eso Pablo en su carta aún defiende estas cosas diciendo de que no hay que añadirle nada a ese sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Y mire que muchas veces nosotros queremos añadirle un poco más a el hacer cosas para que Dios nos ame un poquito más. Pregunto, así como Dios te amó hoy, ¿te va a amar mañana? ¿O te va a amar un poquito más o un poquito menos? El amor de Dios fue ejecutado desde la eternidad y lo está dando todos los días de nuestra vida. Pregunto, ¿ha experimentado usted el amor de Dios desde que fue salvo? ¿Lo ha experimentado? Y ese amor fue visible. ¿De qué manera? Bueno, ese amor de Dios para con nosotros fue visible en Cristo. De que siendo nuestros pecadores, Él murió por nosotros. No mereciéndolo nosotros. Él tomó nuestros pecados, los llevó a la cruz del Calvario, derramó su sangre y hoy nosotros podemos disfrutar de la libertad de la condenación eterna. O sea que Jesús, Dios, a través de Cristo, nos limpió, nos lavó, nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Si usted peca mañana, ¿será que ese pecado ya fue perdonado? Él murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Amén. Entonces, mis hermanos, lo que hoy Pablo nos va a exponer es, y nos va a describir, hermanos, es que dicha libertad, él nos va a decir, ustedes ya son libres en Cristo Jesús. Ahora, Él nos va a enseñar cómo debemos vivir esta libertad con la cual hemos sido libres. Y hay algo interesante acá. Es tan hermoso. El tema que hoy vamos a desarrollar y que lo que hemos leído en estos 6 versículos, Pablo lo va a exponer en 3 puntos importantes. Y estos 3 puntos importantes nos van a confrontar a nosotros. Así como Pablo le escribió a los hermanos de Galacia y los exhortó y los hizo ver la realidad, así Pablo también a nosotros hoy nos exhorta para que vivamos en la verdadera libertad con que Cristo nos hizo libres. Recuerde, Cristo no solamente nos libertó un poquito, sino su libertad, ¿cómo fue? Total, la libertad en Cristo. Entonces, Pablo, a través de estos escritos, nos advierte, hermanos, que ya somos libres en Cristo, que no debemos volver a la esclavitud. ¿No debemos qué? La pregunta es, ¿por qué? Si ya somos libres, ¿por qué no podemos volver a la esclavitud? ¿Por qué? ¿Se acuerda del ejemplo? El ejemplo de las naves quemadas. Ellos no tenían otra opción. La opción de ellos era, ¿cuál era? Avanzar y triunfar. Ahora, somos libres en Cristo Jesús. Ahora nuestra opción es vivir esa libertad, y vivir esa libertad nos impulsa, mis hermanos, a avanzar y a seguir adelante, acompañado con Cristo. Amén. Escucha esto, la idea de Pablo, vamos a leer un poco más en Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 6. Y vamos a dar la idea del apóstol Pablo y a trabajar con esta idea. Creo que usted, cuando leamos y cuando demos la idea, usted se va a grabar la idea del apóstol Pablo, con la cual vamos a trabajar en estos 3 puntos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cómo hay que estar en la libertad con Cristo nos hizo libres? Firmes. Y ya usted sabe qué es lo que es estar firme. Estar firme es no dejarse ¿qué? Mover de nada ni de nadie. ¿Cierto? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pregunto, antes de usted conocer a Cristo, ¿había un yugo de esclavitud en su vida? ¿Lo había?
Y Él nos hizo libres de ese yugo de esclavitud, ¿cierto? El versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda, ¿qué? La ley. De Cristo os desligasteis. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, dice el verso 6, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Amén. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de Pablo? Bueno, el pensamiento de Pablo es esto, y está aquí. Si quiere leerlo en voz alta, léalo. Pablo dice, bueno, hermanos de Gálatas y hermanos de Sagún, Pablo le está diciendo, ya que somos libres en Cristo, pregunto, ¿son conscientes de eso? Somos conscientes. Ya que somos libres en Cristo, no debemos volver ¿a dónde? A la esclavitud. Entonces Pablo les habla a los hermanos de Galacia, le dice, ¿quién nos hizo libres? ¿La ley o Cristo? Imagínense a ellos diciendo, pues Cristo, ok, yo les expuse el evangelio a ustedes, muchos de ustedes creyeron, ahora son libres. Ahora no deben volver jamás a la esclavitud del pecado. Ahora, quiero que ustedes esta idea la tengan un momento aquí y les voy a ampliar un poco qué era lo que pasaba con los hermanos de Galacia. Esa iglesia que era mayormente gentil, no conocían ni las tradiciones ni los ritos judíos. Y llegan los falsos maestros y les dicen, bueno, para acercarse más a Dios, nosotros sabemos que ustedes han escuchado el evangelio que Pablo predica. Y muchos de ustedes han creído en este evangelio. Y muchos de ustedes han sido libres. Pero para que ustedes se acerquen más a Dios, ustedes deben circuncidarse. Ustedes deben guardar toda la ley. Ustedes deben guardar los días. Ustedes deben guardar las fiestas. Y como ellos, no siendo judíos, sino gentiles, vienen los falsos maestros y les ponen, entre comillas, esta belleza, y que ellos decían que a través de esto podían acercarse más a Dios. ¿Cómo cree que ellos quedaron? Ellos dijeron, oh, qué hermosura. Si practicamos todo esto, Dios nos va a amar más. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo que decían los falsos maestros era cierto? No. Porque Cristo, cuando hace libre una persona, ¿lo hace libre para cuándo? Para siempre. Y recuerden que la muerte o el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no hay nada que añadirle. Todo fue ¿qué? Perfecto. Ahora, mis hermanos, ellos estaban sorprendidos con todo esto. Y es aquí, hermanos, donde Pablo les dice, bueno, ustedes han sido libres. Ahora, mis hermanos, no deben volver a la esclavitud, sino avanzar con confianza hacia la esperanza segura que tenemos en Él. ¿Hacia dónde debemos avanzar nosotros? Ya somos libres. Ahora debemos ¿qué? Avanzar. ¿A dónde debemos avanzar? ¿A dónde debemos caminar? ¿Hacia dónde debemos ir? Hacia Cristo, mis hermanos, hacia Cristo. Ahora, los Gálatas, ¿qué querían hacer ellos? Siendo libres, estaban tan enamorados de las cosas que los falsos maestros les estaban hablando, y muchos de ellos llegaron a practicar la ley de Moisés. Y aún ellos le estaban insinuando, si ustedes se circuncidan, Dios los va a amar más de lo que los está amando. Y esto a ellos les deslumbró en gran manera. Y por eso Pablo fue tan enfático y tan duro con ellos y con nosotros, que debemos vivir la verdadera libertad en Cristo. Entonces voy a repetirles una vez más, el verdadero mensaje o la idea de Pablo para con los Gálatas, en lo que hemos leído y para con nosotros, es
que debemos tomar, que ya siendo libres en Cristo, debemos tomar una decisión firme de no volver jamás a la esclavitud del pecado. ¿A la qué, hermano? Esclavitud del pecado. Y vamos a tomar estos 3 puntos, creo que lo está viendo en pantalla, ¿cierto? Estos 3 puntos donde vamos a desarrollar este mensaje. Número 1, Pablo, con lo que le dijo a los Gálatas, Pablo les está diciendo que ellos deben vivir en un hecho presente. Y ese hecho presente es que somos libres. Dígalo conmigo, soy libre. Ahora dígale que está a su lado, tú eres libre en Cristo Jesús. O sea, el primer punto para desarrollar este mensaje es que debemos tener en cuenta el hecho presente. ¿Qué quiere decir esto? Lea conmigo, por favor. Dice, Cristo ya nos hizo libre, ya no somos esclavos del pecado ni del miedo. ¿Quién nos hizo libre? Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, ni de qué, ni del miedo. No tenemos que hacer cosas para que Dios nos ame. Él ya nos amó en Cristo. Me les voy a adelantar un poquito antes de llegar al mensaje propio. Es como si usted hoy o mañana se levante, ya usted es libre en Cristo, con una sensación de que va a ser 40 días de ayuno porque usted siente de que no le está agradando a Dios. O usted se levanta con la sensación de que tiene que hacer algo para llamar la atención de Dios, porque usted siente que Dios como que no lo escucha, como que Dios no le pone atención a usted, y usted cree que debe hacer algo para llamar la atención a Dios. Y esto es lo que Pablo nos quiere enseñar aquí. De que la obra de Cristo fue perfecta y que no hay que hacer nada más, que todo lo que yo haga no tiene ningún valor, porque la obra de Cristo en la cruz fue ¿cómo? Perfecta. O sea que si yo le añado algo a la cruz de Cristo, a eso que Él hizo, estoy diciéndole, Señor, la muerte de Jesús no fue suficiente y por eso yo tengo que trabajar y añadirle algo para yo poder sentirme bien. Entonces, Pablo está diciendo aquí, con el primer punto, de que nosotros tenemos que vivir este presente. ¿Cuál es el presente? Somos libres. ¿Cuál es el presente? Cuando usted salga de aquí, usted va a vivir a partir de hoy y todas las enseñanzas que se le han dado, usted va a decir, soy libre en Cristo Jesús, porque Él me hizo libre. Amén. El segundo punto que Pablo va a desarrollar a través de este mensaje es que hay un peligro en el pasado. Hay un peligro en el qué, hermano? De no volver a esclavizarse. Ahora los Gálatas querían volverse atrás a practicar la ley judía. No era que ellos querían otra vez volver al pecado, no. Ya Cristo los hizo libres porque ellos eran ¿qué? Libres. Pero querían esclavizarse con las normas y los rituales de los judaizantes. Y vamos a ver un ejemplo más adelante acerca de esto. Y le adelanto un poquito también acá. Supongamos, usted hoy siendo libre en Cristo Jesús, con la libertad que Él nos hizo libres a todos nosotros, usted quiera volver a usar el agua bendita para sentirse bien todos los días. ¿Sí me van a entender? Más adelante se los aclaro un poquito. El peligro del pasado, no volver a esclavizarnos. Eso está en el versículo 2 y 4. El peligro es volver a vivir como esclavos. Esto pasa cuando creemos que debemos hacer más para ser salvos, confiar en nuestras obras y olvidar la gracia de Dios. Mi hermano, antes de que usted conociera la verdad a través del Evangelio, ¿cómo vivía su vida cristiana? Esclavos
¿En qué? En el afán por hacer algo para agradar a Dios. Como les di al principio, ¿usted sabe cuántas cosas hacíamos, entre comillas, espiritualmente, para que un familiar, el esposo o la esposa, fuese salvo por el Señor? Muchas cosas hacíamos. Y que a la final nos cansaban, nos cargaban, nos perturbaban, nos quitaban el sueño, y su resultado, ¿cuál era? 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. Nada. Hoy nosotros entendemos que la obra es de Dios, que la salvación es del Señor de principio a fin, y que podemos descansar en que Dios actuará soberanamente en sus escogidos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y número 3, el cristiano que ha sido libre debe descansar en la esperanza del futuro. En Cristo estamos seguros. No sé si usted ha conocido a cristianos que viven en un futuro incierto. No sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar dentro de un mes, no sé qué esto. No, nuestro futuro, ¿dónde está? En Cristo, en que Él tiene determinadas todas las cosas para nosotros. Amén. Por eso Pablo nos invita y le dice a los Gálatas que deben cambiar esa posición y ese pensamiento. Amén. Te quiero recordarles, número 1, el pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento de Pablo? En los versículos reflejados del 1 al 6 de Gálatas capítulo 5. ¿Cuál es? Que estando ya en Cristo Jesús, debemos tomar una ¿qué? Una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? No volver ¿a dónde? No volver jamás a la esclavitud del pecado, hermano. Jamás a la esclavitud del pecado. Bien, número 1, hablamos el hecho presente que somos libres. Número 2, el peligro del pasado, no volver a esclavizarnos. Y número 3, que la esperanza del futuro en Cristo estamos seguros. ¿Usted está seguro de que es salvo? Hay señales en su vida de esa salvación. Es Cristo su refugio. Es Cristo su amparo ante los momentos más difíciles. Es Cristo su ayuda y su fortaleza. En Él hay seguridad. No es en el gobierno. No es en la economía. Es Cristo nuestra seguridad. Amén. Cuando usted abre las noticias por cualquier medio de comunicación, usted mira que el mundo cada día va en decadencia. Y usted ve cómo el pecado aumenta. Y usted ve cuántas cosas malas están pasando. Todo eso lo causó ¿qué? La caída del ser humano. Y muchos de nosotros a veces nos afligimos, a veces nos entristecemos y queremos hacer más por remediar. Y muchas veces nosotros tomamos una posición que no debemos tomar y empezamos a culpar ¿a quién? Al gobierno. La Escritura nos dice, tranquilos. Y la Escritura nos dice, nuestra ciudadanía no está en este mundo. Amén. Y aún así, hermanos, aún así, con todo lo que se ve, y la Escritura dice en el libro de Génesis de que esta tierra está maldita porque Dios la maldijo por causa de ¿qué? Del pecado. Aún así, la gracia común del Señor está obrando porque permite que esta tierra que está maldita produzca alimentos. Y todos los días nosotros nos alimentamos de esta tierra. Porque Dios cuida de sus hijos, de su pueblo y les provee. Pregunto, ¿alguno de ustedes sintió esta mañana el cuidado de Dios? ¿La provisión de Dios? ¿El respaldo de Dios? ¿La ayuda de Dios? Hermano, si usted ha experimentado todo eso, gócese en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
Amén. Bien. Lea en su Biblia el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas y vamos a empezar con el hecho presente, según la idea del apóstol Pablo, que se la dijo a los hermanos de Gálatas y que hoy nos expone a nosotros, que si somos verdaderamente libres en Cristo Jesús, no debemos mirar hacia atrás, sino avanzar. Estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo del pecado. Entonces, Pablo les está hablando, hermanos Gálatas y hermanos de Sagún, permanezcan libres o firmes en la libertad que Cristo les dio. Les está diciendo, si Cristo los hizo libre, no miren atrás. ¿No miren qué? Atrás. No miren atrás. Cristo nos hizo libres para que vivamos como ¿quién? Mira la pregunta. Cristo nos hizo libres para que vivamos como ¿quién? Como libres. Pero esa libertad, hermano, no incluye el que yo debo hacer lo que mi voluntad me dicta. No, esta libertad que Cristo me da es para vivir en sus principios, en su palabra y seguir su camino. Amén. Ahora, piensa un momento. Los Gálatas, los falsos maestros, hablándole, y Pablo escribiéndoles a ellos, les dice, no vuelvan al yugo de esclavitud, que Pablo estaba refiriéndose a las enseñanzas que los falsos maestros le estaban dando. Circuncisión, fiestas, días. Pablo les estaba diciendo, la ley esclaviza, la ley no salva, pero la ley mostraba un medio de salvación que era ¿quién? Cristo. ¿Era quién? Cristo, hermano. Entonces, con esta idea, hermano, Cristo nos hizo libre, ya no somos esclavos otra vez, sino que esta libertad con que Cristo nos hizo libre, nosotros vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero sin perder de vista que tenemos una lucha diaria. ¿Alguien tuvo luchas hoy para venir a escuchar el Evangelio? ¿Cuántas luchas tuviste ayer? ¿Cuántos malos pensamientos se pasaron por tu mente? Hoy quizás peleamos con la esposa al salir de la casa. Y hay luchas, pero esa lucha que tienes diaria no invalida el sacrificio de Cristo, sino que, ¿qué es lo que dice Pablo? Aunque haya lucha, aunque haya momentos difíciles, ustedes son libres en Cristo Jesús y ahora hay que avanzar, no volver atrás a la esclavitud. Amén, mis hermanos. Dale un aplauso al Señor, por favor. Ahora, a cada uno de nosotros, Pablo nos habla también, Dios a través de Pablo, y nos dice, ustedes han sido libres del pecado. ¿Han sido libres de qué? Del pecado. Hemos sido libres de la condenación. Hemos sido libres de nuestros malos deseos y del poder de Satanás. Por favor, busca un momento Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Alguna vez usted ha visto su fotografía en la Biblia? ¿No? Le voy a mostrar su foto en la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y mire la obra, yo creo que usted vea la obra maravillosa de Dios en su vida, ahora que usted ha sido libre. Y su fotografía antes de ser libertos por Cristo. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? ¿Cómo estábamos antes?
Así estaban los Gálatas antes. Así estaban los hermanos de Éfeso antes. Así estábamos nosotros antes de que Cristo nos libertara. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Qué te mantenía muerto? Vuestros delitos y vuestros pecados. Ahora usted se preguntará, hermano, o sea que yo andaba vivo, pero separado de Dios. Sí. ¿Y quién me mató? El pecado. ¿Cuál pecado? El de Adán. Porque Adán cargaba sobre sus lomos toda la responsabilidad del género humano. Y si él pecó, todos nosotros pecamos. Por eso Pablo dijo, y todos vosotros estáis que destituidos, todos, no hay uno solo, todos estábamos o estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Efesios nos habla, Pablo les habla a la iglesia de Éfeso, Efesios 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahora pregúntese cuál era la corriente de este mundo. ¿Cuál será? ¿Cuál será la corriente de este mundo? Solo salga un sábado por la noche al parque y usted va a ver la corriente de ese mundo. Solo entra a las redes sociales, usted va a ver el libertinaje, usted va a ver el fruto del pecado, usted va a ver muerte, usted va a ver... Esto es la corriente de este mundo, la cual, dice Pablo, inspirado por el Señor, anduviste en otro tiempo. ¿Quiénes hacen eso? Los muertos. Los muertos, pastor, sí, los que están separados de Dios van en contra de la corriente de Dios. Amén. Eso éramos nosotros. Estos estábamos muertos, separados de Dios. Y lo más tremendo es que nacimos así, muertos. Hay una pregunta aquí que yo sé que el pastor David se la ha hecho. ¿A usted cuando niño le enseñaron a mentir o usted mentía por naturaleza? Por eso David dijo, en pecado me concibió mi madre. Porque traemos un pecado. ¿De quién? Entonces, solamente imagínense al apóstol Pablo hablando a los hermanos de Gálatas y diciéndole, ustedes ya fueron libres de la esclavitud. Ellos querían volver a la esclavitud, a practicar las leyes judías otra vez. Muchos de ellos estaban haciéndolo. Pero tomé esto para que ustedes se den cuenta de que la obra de Dios a través de Cristo en nosotros, que estando muerto, el único que tiene poder para dar vida a una persona espiritualmente es Dios a través de Cristo. Nadie más. Y si seguimos leyendo el versículo 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pregunto, ¿qué espíritu está en ti ahora? Ahora que has sido libre por Cristo, ¿qué espíritu está? El Espíritu Santo. Y ese espíritu te guía ¿a dónde? A hacer la voluntad de Dios. Te ayuda en tus luchas. Te ayuda en tus debilidades. Ahora, antes de que Cristo te salvara, ¿qué espíritu estaba en ti? Ahí lo dice Efesios. ¿Y ese espíritu te guiaba a dónde? ¿A dónde más? A desobedecer a Dios, a ir en contra de la voluntad de Dios, a escoger cosas que Dios prohíbe. Por eso hoy nosotros, que Dios nos ha salvado y que nos ha libertado en Cristo Jesús, nosotros decimos y podemos nosotros anunciarlo con toda alegría, Dios es poderoso, todopoderoso.
Y nos pasó de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable. Dígale a su vecino, hay que agradecerle a Dios todos los días por su obra maravillosa en mí. Dígale. Agradécele a Dios todos los días por esa obra maravillosa. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Imagínense, en los deseos de nuestra carne o de nuestra vieja naturaleza. ¿Qué hacíamos nosotros? Lo que nuestra carne, nuestra vieja naturaleza nos decía. Fornique, emborráchese, pelee, grite, haga esto, haga lo otro. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Imagínense, el mismo Dios a través de Cristo salvándonos de su propia ira. Solo piensa un momento. Es Dios tan bueno para con los suyos que lo que hoy nosotros experimentamos en Cristo, Él ha aplicado el orden de la salvación en nosotros, que en la eternidad ya lo había hecho, hoy lo experimentamos, que el mismo Dios nos salvó a través de Cristo de su propio juicio. Esto es hermoso, hermano. Esto es maravilloso. Solo échele mente un momento. Y a veces no valoramos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Lo mismo que los demás, dice. Por favor, busque Romanos capítulo 6, versículo 18. Más atrasito. Capítulo 6 de Romanos. ¿De dónde nos libertó Cristo? ¿Qué dice? Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de ¿qué? De la justicia. Efesios nos muestra de que éramos esclavos del pecado, de la carne, de los pensamientos, y que reinaba en nosotros un espíritu diferente al que reina en los hijos de Dios. Ahora nos muestra que Él nos ha libertado de esa esclavitud del pecado, el cual nos dominaba antes, y que venimos a ser siervos de la justicia. Pero siervos de la justicia, esa justicia fue imputada en nosotros por el sacrificio de Cristo Jesús. Pregunto, ¿había en usted algo bueno por lo cual Dios debía salvarlo antes? Hombre, si estamos en Cristo ahorita todavía y tenemos pensamientos malos, ¿qué podía haber bueno en nosotros? Si a veces nos ponemos rebeldes y no queremos venir a la iglesia, ¿qué podía haber bueno en nosotros? Nada. Y si te vas un momentico al libro de Romanos, capítulo 3, un momentico atrás, versículo 9. Esto nos muestra la otra cara de nuestra fotografía antes. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aún uno. Escucha, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y mire cómo
la escritura nos describe. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Merecíamos ser salvos, hermanos? ¿Merecíamos la libertad de la cual Pablo está hablando a los Gálatas? ¿Qué merecíamos? Pero Dios, con su gracia soberana, antes de que naciésemos, ya nos había escogido en la eternidad. Y hoy, hermanos, nosotros estamos disfrutando de esa gracia soberana de Dios. Hoy nosotros podemos experimentar esta libertad en Cristo. ¿Por qué tenemos que mirar atrás? Solamente tenemos que vivir el hecho presente. Y el hecho presente es que Pablo está diciendo, somos libres en Cristo Jesús, libres del dominio del pecado, libres de la condenación eterna. Romanos 8:1 dice que los que están en Cristo, ya no hay ninguna condenación. Imagínense. Libres de nuestros malos deseos, porque ahora como está el Espíritu de Dios en nuestra vida, y hay esa lucha que usted tiene malos deseos, pero los buenos deseos, el Espíritu reina en nosotros. Ponga atención a algo. Mira las luchas que tenemos nosotros a diarios, que combaten entre sí, la carne y el Espíritu. Cuando hablo de la carne, estoy hablando de los malos deseos que tenemos. ¿Quién predomina? Cada vez que usted piensa algo, ofende a alguien, ¿qué te dice el Espíritu? Ve si perdona, porque tú no mereciendo perdón, Dios te perdonó. No seas injusto con tu prójimo, porque fuiste justificado a través de la sangre del Cordero. A veces nos ponemos a pensar en la hora maravillosa de Dios y que yo mereciendo el infierno, el Señor me hizo libre de todas estas cosas. Y a veces nos quejamos de tantas cosas. Fuimos libres para vivir de acuerdo a la libertad de Cristo. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: capítulo 2 del libro de Hebreos, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Usted sabe que antes de ser libres en Cristo, estamos bajo un imperio. ¿De cuál? ¿Imperio de quién? El diablo. Y usted sabe que el Hijo de Dios despojó a principados y a potestades y que ganó, o sea, fue victorioso, y que hoy nosotros somos victoriosos en Cristo. O sea, yo no tengo que ayunar para adquirir victoria. Yo no tengo que hacer penitencias para adquirir victoria. No, yo soy victorioso en Cristo porque Cristo me dio la victoria en la cruz del Calvario. ¿Sí sabías eso?
Entonces Pablo les está diciendo a ellos, a los hermanos de Gálatas, y les dice, ahora que son libres, no estén otra vez en yugo de esclavitud. Estamos en el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas, versículo B. Y tú sabes lo hermoso que es que Cristo dio su vida para darnos libertad a nosotros. Eso es hermoso. Entonces, estos hermanos de Gálatas se querían esclavizar ellos. ¿De qué manera querían esclavizarse? Se querían esclavizar practicando las normas judías, las leyes judías, o sea, la ley de Moisés. Ellos mismos querían, aun siendo ya libres. Usted me preguntará, pastor, entonces yo siendo libre, y si yo vuelvo a practicar, por ejemplo, si yo vuelvo a hacer cosas o añadirle cosas a la obra de Dios para que Dios me ame más, ¿eso quiere decir que yo estoy mirando atrás y me estoy volviendo esclavo de esas cosas? Sí. Sí. Y quiero dejar en claro algo. Si usted ha sido libre en Cristo, hermano, y todavía está haciendo prácticas para que ser acepto delante de los ojos de Dios, y si todavía está en práctica para que Dios lo ame más, eres esclavo de esas prácticas. ¿Qué fue lo que hizo Julio César? ¿Quemó qué? Las naves. ¿Para qué? Para que no hubiese ningún motivo para retroceder, que sus legiones de ejército volvieran atrás. Él dijo, o pelean o pelean. Pero aquí, en Cristo, mis hermanos, tenemos una ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y en nuestras batallas diarias, porque nosotros solos no podemos. No podemos. Quiero recordarles algo también, que Pablo también les recordó a ellos. Y es que una vez que creímos en Cristo, todas las cadenas, mis hermanos, espirituales que ataban nuestra vida fueron derribadas. ¿Fueron qué? Sea consciente de eso. Todas las cadenas espirituales que ataban nuestra vida fueron derribadas. Bueno, es posible que algunos de nosotros no practicábamos las leyes judías y que Dios, a través de Cristo, no nos hizo libres de esto, del judaísmo, pero algunos fuimos rescatados de pecados muy visibles. Algunos fuimos libertados del desorden de nuestra vida que llevábamos. Algunos fuimos rescatados o libertados de engaños religiosos. ¿Cierto? Algunos fuimos rescatados o libertados del orgullo y del egoísmo. No sé si te habrá dado cuenta que de pronto usted ahorita es un poco más compasivo con su prójimo. Ama más a su prójimo. Le duele la condición de su prójimo. Y como le duele la condición de su prójimo, le lleva el evangelio. Y de paso le lleva una librita de arroz. Antes no. Que sufra. ¿Quién lo mandó? ¿Está así porque él se lo ganó? No, ahora en Cristo vivimos la libertad con la cual él nos hizo libre. O de pronto también nosotros hemos sido, fuimos libres en Cristo del temor a la muerte y la eternidad. O sea que usted y yo tenemos algo en común. Hemos sido libres en Cristo Jesús. ¿Hemos sido qué? Libres en Cristo Jesús. Entonces, nada que nos quiera volver a esclavizar, sea pecado, sea mentira, sea culpa, sea miedo o falsa doctrina, debe tener lugar en nuestra vida, hermano. Y hay algo que me llamó la atención muchísimo, hermano. Algo.
que si Cristo nos hizo libre, esa libertad nosotros debemos cuidarla y defenderla. Dígale a su vecino, cuida esa libertad y defiéndala. Porque esa libertad tuvo un precio. Se derramó sangre. Hubo sufrimiento. Pero a la vez, victoria, la que hoy podemos gozarnos en ella. Amén. Esta libertad con que Cristo nos hizo libre también implica una nueva posición y una nueva identidad. Ahora, Efesios 2, Romanos 3 nos muestra nuestra posición antigua y nuestra vida, que no queremos saber más nada de ella, ¿cierto? Y usted cuando lee Efesios 2 al 3 y Romanos 3 del 9 en adelante dice, uy, Dios mío, ese era yo, qué vergüenza con Dios. Ese era yo, qué vergüenza, Dios mío. Imagínense. Entonces, ahora la posición que tenemos en Cristo, o sea, esta libertad que Cristo nos ha dado, implica que estamos en una posición diferente y que tenemos una nueva identidad. ¿Que tenemos qué? ¿Usted sabe qué es lo peor que enfrenta una persona que ha purgado una pena en una cárcel, 15, 20, 30 años? ¿Sabe qué? Cuando esa persona se abren las puertas de la cárcel, ¿sabe lo peor que él piensa y que es difícil para él reincorporarse a la sociedad? Porque ya él tiene un prontuario. ¿Quién me acepta? Ya me conoce. ¿Quién me da la mano? Cierto, esto es difícil para él. Pero en nuestro caso, cuando se abrieron las puertas de nuestro encarcelamiento, porque éramos esclavos, estábamos presos de la carne, estábamos presos de todas esas cosas que nos esclavizaban. ¿Sabe quién nos esperaba? Cuando se abrieron las puertas de tu encarcelamiento, ¿sabe quién nos esperaba a nosotros? Cristo. ¿Para qué? Para incorporarnos a su nueva familia. Hoy usted y yo somos miembros de la familia de Dios a través de Cristo. No sé si usted se alegra por eso. Esta libertad que tenemos en Cristo, escucha hermano, nos faculta o nos ayuda a batallar contra el pecado. O sea, el hecho de que usted es cristiano, el hecho de que usted ha sido libre con la libertad con la cual Cristo le hizo libre, hermano, no quiere decir que ya le salió la aureola encima. En la enseñanza anterior, que el pastor David también se le va a dar acá, allá en Cincelejo hablábamos acerca que si usted, hermano, tiene lucha todos los días, de que si usted, hermano, tiene esa lucha entre la carne y el espíritu, pero que el espíritu lo ayuda a perseverar, decíamos, bienvenido al camino del verdadero evangelio. Pero si usted no tiene lucha, preocúpese. Preocúpese. Si usted cede fácilmente y que cuando cae en pecado usted no va corriendo de arrepentimiento delante de Dios, preocúpese. Porque entonces quiere decir que está controlado totalmente por una fuerza contraria a la de Dios. Está controlado totalmente ¿por qué? Por la carne, por el pecado. Entonces, esta nueva libertad o esta libertad nos faculta o nos ayuda a batallar con el pecado. Cuando pecamos, hermano, una de las primeras cosas, cuando usted le falla a Dios, cuando le fallamos a Dios, una de las primeras cosas que vienen a nosotros es la culpa. ¿Y sabes qué te dice esa culpa? No puedes, eres mío. Nunca vas a poder salir de ese pecado. Pero Pablo le está diciendo a los Gálatas y nos dice a nosotros hoy, en el primer punto, de que nosotros, estando libres en Cristo,
debemos vivir el hecho presente. ¿Cuál es el hecho presente de usted? De que somos libres. Resulta de que mañana usted se inventa una mentira para quedar bien delante de alguien, siendo usted libre en Cristo, y usted pequé, se siente mal y la culpa le dice: no vas a poder salir de ese pecado porque ese pecado te domina. No, usted dice: no, ya yo fui delante del Señor, ya le pedí perdón al Señor, yo fui delante de la cruz y ya me arrepentí de ese pecado. Ahora yo tengo que vivir un hecho, y ese hecho es que soy libre en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Todos los días tenemos lucha, y esta nueva libertad nos faculta, mi hermano, para poder vencer ese punto. Amén. De modo que si usted, hermano, siendo cristiano hoy, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Cómo lo sabe? ¿Estás batallando con algún pecado y de pronto has creído que nunca vas a poder salir de él? Vive el hecho presente y recuerde de ti mismo el hecho presente. Eres libre en Cristo Jesús. Y si soy libre en Cristo Jesús, Pablo les estaba diciendo a los Gálatas y nos dice a nosotros: ya no somos esclavos del pecado. ¿Ya no qué? No somos esclavos del pecado. Número 2, versículos 2 y 4 de Gálatas 5. Y mire la advertencia del apóstol Pablo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar ¿qué? Toda la ley. Imagínate lo que dice Pablo. La advertencia que él hace a los creyentes de Gálatas y nos hace a nosotros sobre este peligro real. Era un peligro para ellos, eminente para los hermanos de Gálatas. No volver, Pablo les estaba diciendo o les estaba advirtiendo: no vuelvan a la práctica de la ley de Moisés. O sea, ellos lo estaban haciendo después de haber creído en Cristo. Amén. Tremendo eso. Y también ellos les decían a ellos: bueno, además de haber creído en Cristo, yo sé que ustedes han creído en Cristo, pero circuncídense para que sean más aceptados. ¿Por quién? Por Cristo, por Dios. Y para que puedan completar su salvación. Ahora Pablo está diciendo: si se circuncidan, Cristo no les aprovechará ¿qué? En nada. Ahora, la idea de los Gálatas y de los falsos maestros era: circuncídense, hermanos, circuncídense, y así van a completar totalmente su salvación. Pero Pablo les aclara algo muy interesante, y es: si ustedes creen, hermanos, de que Cristo no es suficiente, entonces nada lo será. Pablo les está diciendo: no tienen que añadirle nada a la salvación de Cristo, porque esa salvación o ese sacrificio, lo que hablábamos al principio, es ¿qué? Completo. Quiero preguntarles a ustedes, mis hermanos, si ustedes son salvos por Cristo y están gozándose en la salvación y la libertad que Cristo les ha dado, ¿ustedes creen que necesitan algo más para completar esa salvación y esa libertad? No. Dígalo conmigo: Cristo es suficiente. Amén. O sea que usted puede descansar tranquilo, dormir tranquilo, levantarse tranquilo, que la obra de Dios a través de Cristo en la cruz fue perfecta. Nada de lo que yo haga puede ayudar a Cristo.
Nada. Nada de lo que yo me invente para que Dios me ame más, porque Dios me ama. Y una muestra del amor de Dios es que mandó a su Hijo a morir por mí. Si usted le pregunta, pruébame que Dios te ama, ¿qué más prueba quiere que le dé? Si estando yo muerto en pecado, en delitos y en pecado, ¿qué más muestra quiere que le dé? Si andando yo en la corriente de este mundo, haciendo lo que a mí me daba la regalada voluntad, hoy yo disfruto del amor de Cristo y de la libertad con que Cristo me hizo libre. Eso se llama amor. Y gracia soberana. Amén. Pablo también le dice a ellos en el versículo 2 al 4, si escogen la ley, deben cumplirla ¿cuánto? Todas. Todas. ¿Podía el ser humano cumplir la ley? Y la ley de Moisés exigía unos estándares perfectos. Y la única persona que podía cumplir con un estándar perfecto, la ley de Moisés, sin fallar en uno de ellos, era el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y por eso Pablo les está diciendo, ¿ustedes quieren cumplir la ley? Bueno, si quieren cumplir la ley, tienen que cumplir toda la ley de Moisés, sin fallar ni uno, para que puedan agradar a Dios. Y usted puede mirar hoy en día muchos ministerios celebrando, hermanos, fiestas judías. ¿Sí lo ha visto? Las primicias. Y celebran cada primer domingo del mes la fiesta de las primicias. Y la pregunta es, ¿y por qué no se circuncidan? ¿Y por qué no cumplan la fiesta de las palmeras, la fiesta de los panes, el resto de la ley, con un solo mandamiento que usted quiera cumplir, tiene que cumplir todos los demás? Y por eso ningún ser humano podía cumplir la ley de Dios o de Moisés, solamente Cristo. Y Él cumplió toda la ley. Ahora que yo estoy en Cristo, yo cumplo la ley de Moisés, porque Cristo la cumplió por mí. O sea que Cristo vivió la vida perfecta que yo debía vivir, pero que el pecado que moraba en mí no me dejaba vivir esa vida perfecta. Ahora Cristo, hermano, la vivió por mí, ahora yo la vivo en Cristo Jesús. Y Cristo a través de mí. Amén. Hermano, ¿soy perfecto entonces? No. Si fueras perfecto, no tuvieras esas luchas todavía. Ahora lo que yo vivo es esta libertad en Cristo Jesús para hacer su voluntad. Amén. La realidad de hoy, hermano, en estos tiempos, aunque no enfrentamos con tanta reciedad este tema de la circuncisión, porque los que practican el judaísmo hoy no se quieren circuncidar. Esto no lo vivimos hoy, pero si enfrentamos la misma tentación de agregar cosas, ¿para qué? Para sentirnos más seguros delante de Dios. Y nos inventamos unas cosas, hermanos, tan tremendas para estar más seguros delante de Dios. Hay esta tentación. Y yo creo que como nosotros también hay emociones, y que si estas emociones que tenemos no están informadas por la palabra de Dios, estas emociones en cualquier momento nos van a traicionar. Porque a ver una mañana de esta que te vas a levantar de que Dios no te ama como ama al hermano que se ha bendecido. Entonces por eso es bueno que nuestras emociones estén informadas de la palabra del Señor. Lo que pasa es que hoy amanecí que Dios no me ama porque no sé, hoy amanecí sin ni para el desayuno, ni para el almuerzo, no tengo dinero. ¿Acaso no dice la Escritura que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará? Y empezamos que yo voy a hacer esto a ver si de pronto activo a Dios.
voy a hacer esto, voy a caminar así. Ahora de pronto era que yo oraba sentado, ahora sí voy a orar arrodillado, a ver si de pronto Dios me mira con ojos de misericordia y me da lo que yo estoy necesitando. No, hermano, no te pongas en eso. Porque ese es volver a esclavizarse después de estar libres en Cristo Jesús. Y esto era lo que Pablo le estaba hablando a los hermanos de Galacia. No vuelvan atrás, a volver a practicar la ley de Moisés para agregarle algo más a la salvación, la cual fue perfecta de Dios a través de Cristo Jesús. A veces nosotros creemos, hermano, algo tan tremendo. Y es que creemos esto. A veces creemos que nuestra salvación es como un tanque que en nuestro caminar diario que está lleno, se va vaciando. Y necesitamos hacer algo para que se siga llenando todos los días. Pastor, lo que pasa es que yo no es que esté en contra de los ayunos, no. Usted puede ayunar. Es una disciplina y debe hacerlo para estar en comunión con Dios. Voy a pedirle permiso al pastor David que me preste la iglesia, que voy a ayunar 3 semanas porque me siento vacío y necesito llenarme. Hermano, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios. ¿Mora por pedacitos? La plenitud de Dios estaba en Cristo, ahora Cristo está en nosotros. Ahora dígale a su vecino, estamos totalmente llenos. No necesitamos hacer cosas para llenarnos más. ¿Tengo que leer la Escritura? Sí. ¿Tengo que ayunar? Lógico, eso está en mí. Y si el pastor un día de esto dice, hermano, vamos a venir en ayuda, vamos a estar un momento en oración, pueden hacerlo. Es que tengo que orar 14 horas continuas, hermano, para poder sentirme lleno. No, hermano. Entonces, no obedecemos para que Dios nos ame más. No. Obedecemos porque Dios ya nos amó. ¿Por qué obedecemos? ¿Para que Dios nos ame más? No, ya Él nos amó. Y una prueba de su amor, ¿dónde está? En la cruz y se manifestó en tu vida. Amén. No buscamos méritos para ser más salvos. Descansamos en la obra perfecta de Cristo Jesús. Si usted, hermano, vive con miedo constante, pensando que nunca, escuche esto, hace lo suficiente, te recomiendo algo. Mira a Cristo y que su obra fue ¿qué? Cristo es suficiente. ¿Cristo es qué? Él te hizo verdaderamente libre. Descanse en eso, mi hermano. Descanse en eso. Ay, que el pastor me está diciendo y motivando que me vuelva flojo. No. Ayune, ore, lea la Escritura, congréguese, únase con los hermanos, ayuda a sus hermanos, visita al pastor, reciba consejería del pastor, pero no te vayas al extremo, creyendo que todas estas cosas te van a ayudar a que Dios te ame más y agregarle un poquito más a tu salvación. No. Lo que Dios hizo está y lo hizo perfecto. Denle un aplauso al Señor. Bien, hemos visto, hermano, hasta este punto nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad hasta este punto? ¿Cuál es tu realidad en Cristo? ¿Somos qué? Libres. ¿Necesitamos ser más libres? No, somos libres. ¿Libres en qué? En Cristo, mi hermano. También hemos visto que Pablo da una advertencia de no volver a la esclavitud. Ahora debemos aprender a caminar firmes en esa libertad. ¿Tengo luchas? Sí. Pero vivo la realidad de que soy ¿qué? Libre en Cristo Jesús. Consciente
consciente con la advertencia de Pablo. ¿Y de qué debo estar consciente? Bueno, de que no debo mirar atrás, que no debo volver a las reglas, que no debo volver a los ritos, que no debo volver a esas cosas que antes, hermano, para mí eran preciadas. No, Cristo es suficiente. Cristo y nada más. Siempre recuerde esto. Cristo y nada más. Ahora, el último punto, que es la esperanza del futuro que Pablo habla en Gálatas 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por amor, hermanos. La fe que obra por amor. Cuando Pablo dice, hermano, que por el Espíritu guardamos la fe, la esperanza de la justicia, está hablando de una seguridad futura. Ahora, ¿usted como cristiano ha sentido alguna vez que su futuro es incierto? Pablo responde a esto. Y hablamos al principio. Cuando miramos las noticias, miramos que el mundo está ¿qué? Lleno de ¿qué? De incertidumbre. Pero hay algo acá. Hoy miramos las crisis económicas, hermanos. Hoy miramos las guerras. Hoy miramos las enfermedades. Hoy miramos la corrupción que hay en el mundo, en todos los campos y en toda la esfera mundial. Incluso hay muchos cristianos que viven ansiosos por esto que está pasando en el mundo. Afanados por esto. ¿Y sabe qué? Hay cristianos que han puesto la esperanza en un gobierno que va a traer estabilidad económica y justicia. Porque el que está no les sirvió. Creyeron en este y no les sirvió. Y debemos tener en cuenta que al gobierno humano siempre va a haber fallas. Pero el gobierno de Dios es perfecto y equitativo. Amén. Y hay personas preocupadas por esto, hermano. El creyente sabe que su destino eterno no depende ni de la economía, escuche bien, ni de los gobiernos. Creo que usted debe ser consciente de eso. Nuestro futuro no depende del gobierno actual, ni de cómo está la economía, ni mucho menos si la bolsa de valores se explotó, ni mucho menos si subió el petróleo o la gasolina o estas cosas. Mira, hermano, hay algo que debemos tener en cuenta. Nosotros debemos y tenemos que depender de Dios totalmente. Así esté pasando lo que pase en el mundo. Amén. Así estemos perseguidos, así estemos en momentos difíciles. ¿Sabe quién acude a tu ayuda? Dios, hermano, nadie más, solo Dios. Amén. Entonces, cuando el mundo está lleno de incertidumbre, nuestra esperanza, hermano, está puesta ¿en quién? Nuestra paz es Dios. Ante estos momentos, nosotros debemos estar viviendo la libertad con que Cristo nos hizo libre y descansar en el reposo de Dios y tener la paz de Dios en nuestros corazones, hermanos, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra esperanza es Cristo. Y estamos llamados a vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. ¿Sí es consciente de eso? Donde el gobierno no será el de fulano o el de sultano, sino el gobierno será ¿de quién? El de Dios. Quiero hacerles una pregunta particular. Sabemos que en todo el mundo hay gobiernos humanos. ¿Usted qué dice? ¿Todavía gobierna Dios? Piense un momento. ¿Todavía gobierna Dios en el mundo? Si el mundo hay mucha corrupción, usted pone la mirada en muchos países del mundo y usted ve muerte, corrupción, usted puede mirar injusticia, ve tantas cosas. Ante todo eso, ¿todavía gobierna Dios, hermano? Se lo voy a dejar como tarea.
ante las batallas que tenemos, que luchamos con el pecado personal, que como creyente todavía batallamos, hermanos, ante esas debilidades que nosotros tenemos, las tentaciones y todas estas cosas, hermanos, a veces puede preguntarse, todavía soy cristiano, siento esto, siento lo otro, miento, tengo pensamientos o sueños en la noche bárbaros, Dios mío, ayúdame, Señor. Hermanos, y usted hace la pregunta, ¿y con todo esto que siento y que pienso, todavía soy cristiano, hermano? Amén. ¿Soy salvo? Pero el cristiano que sabe que tiene un futuro en Cristo, hermano, déjeme decirle algo, no se da por vencido, sino que confía en la obra perfecta de Dios. ¿Y sabe quién es el que produce, hermano, el que no te dé por vencido? No eres tú, porque en nuestra propia fuerza ya hubiésemos caído. El Dios eterno que hace presencia en nosotros a través del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades y nos da la fuerza para continuar en esta guerra que tenemos internamente. Amén. Imagínense que a veces, como nuestras emociones no están informadas totalmente por la palabra, cuando llega el momento de la muerte en un familiar o un amigo cercano, muchos cristianos nos desesperamos. Y le decimos, Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Cómo debe reaccionar un cristiano que está viviendo la libertad con la cual Cristo le hizo libre ante esta situación? Ante las eventualidades del mundo, ante los malos gobiernos, ante la economía y ante todo lo que nosotros podemos observar hoy en día, ¿cómo debemos reaccionar nosotros ante esta situación? Solo pregúntese eso. ¿Entristecernos es normal? Sí, tenemos emociones. Pastor, entonces no puedo llorar. No, claro que sí puedes llorar porque tenemos sentimientos. Amén. Pero no podemos vivir con terror ante esta situación, sino que nuestra esperanza está en ¿quién, hermano? En Cristo. Entonces Pablo le está exponiendo a ellos, a los hermanos de Gálatas, les está diciendo la esperanza del futuro, en Cristo estamos seguros. Y hoy nos dice el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, ante las situaciones que pasamos, cuando nos enfermamos, o cuando estamos enfrente de la muerte, o cuando nosotros quizás queremos como que mirar hacia atrás para confiar en los rituales porque estamos desesperados, Pablo nos recuerda algo, hermano. En Cristo estamos seguros. Pregúntale a tu vecino, ¿quién es tu seguridad? ¿El gobierno? ¿El trabajo que tienes? ¿La empresa que tienes? ¿Tu familiar que te va a dejar la herencia? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Sabes qué dijo Job? Que se ha convertido en una frase célebre, pero es bíblica. ¿Cómo viniste al mundo? Y él lo decía refiriéndose a lo que había perdido. Nosotros venimos desnudos al mundo, separados de Dios, muertos en delitos sin pecado, pero ahora nos vamos diferente, con una esperanza. Y nuestra esperanza es Cristo. Amén. Ahora para el que no está en Cristo, vino desnudo. ¿Y qué pasará con él?
Por eso, mi hermano, la invitación hoy es que si usted está en pecados y deleitándose en el pecado todavía, la única solución no es hacer 40 días de ayuno o bañarse con agua bendita. La solución es Cristo, porque Cristo es suficiente. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Acude a Él. Quizás Él te está llamando. Acude a Él, porque Él te hará libre. Y esa libertad, hermano, tú te gozarás en ella por el resto de tus días que estemos aquí en la tierra. Denle un aplauso al Señor. Entonces, para terminar, como cristianos libres en Cristo Jesús, nuestra esperanza, hermano, no depende de nuestro desempeño, no depende de los rituales que hagamos, no depende del mundo, sino que dependemos únicamente de Cristo, de nadie más. No sé si usted lo está haciendo. Por eso cuando el apóstol Pablo estaba siendo perseguido por los hermanos de Corinto, que también habían falsos maestros y que estaban hablando mal de él, dudando de su apostolado, Pablo les hizo un paro y les dijo: examinaos si estáis en la fe. Examínate si estás en Cristo. Examínate. Y la mejor manera de examinarte está aquí, en la Escritura. Examínate si nuestra conducta, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestras motivaciones están reflejadas aquí. Si no, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque la obra es de Él, de principio a fin. Amén. Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Padre Dios y eterno Rey, cuán bueno has sido para con nosotros. Porque aún siendo malos nosotros, Señor, tuviste misericordia. Tu gracia, Señor, hemos sido salvos por gracia. No nos has pagado conforme a nuestros pecados, Señor. Gracias por tomar nuestros pecados y lanzarlos a lo más profundo del mar. Porque al creer en Cristo, y esto no de nosotros, porque antes de creer en Cristo, antes de mirar a la cruz, tu obra en nuestro corazón fue hecha, Señor. Porque fuimos regenerados para poder acudir de rodillas en arrepentimiento y fe ante el Salvador. Para poder reconocer que estábamos necesitados de un Salvador, tú interveniste en nuestra vida, Señor. Nos llamaste con un llamamiento eficaz. Nos justificaste, Señor, en Cristo Jesús. Y ahora, amado Dios, esperamos con ansia el día de la glorificación. Esperamos con ansia, Señor, tu regreso, sea que muramos o que estemos vivos todavía, Señor. En esta mañana, Señor, ayúdanos a valorar la libertad con la cual Cristo nos has hecho libres, Señor. No queremos volver, Señor, a los rituales. No queremos volver, Señor, a las costumbres. No queremos volver, Señor, a añadirle cosas a la obra de Cristo, la cual fue perfecta. Tú nos has amado con amor eterno, Señor, y nada ni nadie puede